vamos a utilizar un multímetro, vamos a utilizar una pinza amperimétrica que se tiene que utilizar con un osciloscopio. En el momento que yo presiono este botón, como se puede observar, se va cada vez acercando más al cero. Entonces me está marcando 1.8 amperios, que es prácticamente lo mismo que nos muestra la pinza. Bueno, esta ya se desfasó un poco, 1.6. Y el multímetro 1.8, porque es 79. O sea, aquí se está redondeando nada más. Así que, como se pudo observar, todas estas lámparas de prueba son necesarias. En el taller las utilizamos. En casos en particular, las utilizamos a cada una de ellas. Ya mencioné algunos casos. Por ejemplo, la que menos consume, esta de aquí, es ideal para hacer revisiones ya de componentes electrónicos. En este video deseo hablar acerca de medición de intensidad de corriente. Tomando el ejemplo de, por ejemplo, estas lámparas de prueba que nosotros utilizamos en el taller. Bueno, son artesanales. Por ejemplo, esta de aquí es simplemente realizada con un foco común que se utiliza de uso automotriz con una boquilla y dos bananas para hacer extensiones. Este, por ejemplo, es un foquito que lo utilizo cuando requiero ver caídas de voltaje. Bueno, eso es un poco extenso de hablar. En este momento vamos a hablar simplemente de la intensidad de corriente que consume cada uno de estos comprobadores o lámparas de prueba. Entonces, este foquito, que es un foco de un filamento, es de una potencia nominal de 21 vatios. Con fórmulas incluso podríamos calcular cuánto consume en intensidad de corriente, pero ahora lo vamos a hacer de manera real. Vamos a utilizar un multímetro, vamos a utilizar una pinza amperimétrica que se tiene que utilizar con un osciloscopio, y también vamos a utilizar esta otra pinza amperimétrica que directamente tiene una pantalla LCD que nos va a mostrar en números el consumo de intensidad de corriente. Entonces, vamos a probar esta lamparita, que es la más fuerte que tenemos, la que consume más. Vamos a ver el consumo de esta de acá, que es un foquito que en Ecuador lo conocemos como foco de uña. Tiene un vatiaje nominal de 5 vatios. Voy a verificar también esta lamparita. Es una lámpara de prueba. Bueno, no tengo acceso al foquito y acá en la descripción no nos da mayor detalle, simplemente dice que es una lámpara que funciona a 6 o 12 voltios de corriente continua. No tengo detalles de vatiaje ni nada por el estilo, así que vamos a ver cuánto consume. Vamos a ver cuánto consume este otro comprobador. De igual manera no tengo detalles. Sigue siendo un foquito incandescente, pero es extremadamente pequeño. Y por último, vamos a ver cuánto consume un foco LED. Este es un foco LED, una herramienta artesanal que yo mismo elaboré. Simplemente tiene un foco LED un poco más grande que de los habituales, los más comunes. Y tiene la particularidad de que enciende a cualquier lado. Los focos LED pueden encender simplemente cuando se los polariza de manera correcta. Este le coloqué un rectificador de onda completa en la parte de abajo, así que no importa cómo lo polarice, siempre va a encender. Así que vamos a ver cuánto consume. Todos estos comprobadores los utilizamos en casos en particular. Todos tienen su función. Utilizamos todos, absolutamente. Así que la diferencia está en el consumo de corriente. Vamos a comenzar midiendo esta de aquí. En todos los multímetros se va a tener que realizar algo antes de medir intensidad de corriente. Normalmente nosotros, para medir voltaje, resistencia, bueno, la mayoría de mediciones, esta punta roja normalmente la ubicamos acá, que es para medir lo que acabo de mencionar. Pero cuando tenemos que medir intensidad de corriente tenemos que cambiar esta sonda en la parte de acá. Esto resulta en muchos de los casos un inconveniente, porque a veces nos olvidamos de esto. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a medir voltaje colocado de esta manera las puntas, normalmente quemamos el fusible que tiene internamente este tipo de multímetros. Así que, ¿cómo se mide intensidad de corriente con el multímetro? Tenemos que conectar las puntas del multímetro en serie con el consumidor. Ya voy a mostrar qué significa esto de en serie. Entonces, una vez colocadas las puntas de la manera que acabo de mencionar, en cambio giro la perilla del multímetro a la opción de medición de corriente, intensidad de corriente, que su unidad es el amperio. Entonces, una punta la estoy colocando a uno de los extremos del foquito, de la boquilla,
y la otra la estoy llevando al negativo de la batería, por acá. Así que el negativo, que es con el cual se está prendiendo en este momento el foco, está dado por los cables del multímetro. Está yendo el negativo por aquí, ingresa al multímetro y sale por acá. Está sirviendo de puente el multímetro. Y la otra pata de la boquilla lo estoy conectando directamente al positivo. Así que ahí tengo la medición. Entonces este foquito de aquí, de un filamento, no se puede apreciar muy bien en la grabación por el cambio de luz, pero está consumiendo 1.8 amperios. En realidad, cuando voy a medir ese tipo de consumos de corriente que son fijos, normalmente utilizo el multímetro. Para mí es la herramienta que más fidedigna. Los otros dispositivos que voy a mostrar también dan una medida fidedigna, ya lo vamos a observar precisamente. Pero cuando son consumos pequeños y son fijos como estos, no son pulsantes, normalmente utilizo el multímetro. Una de las desventajas que tiene hacer esta medición con multímetro es que tienen una máxima capacidad. Por ejemplo, en el caso de este multímetro, máximo podría colocarla hasta 10 amperios. Si supera esa cantidad de corriente, va a quemarse el fusible. De igual manera, me va a aparecer aquí un mensaje de fuse, indicándome que se ha protegido el multímetro y ha quemado el fusible. Y también me dice que no exceda por más de 15 minutos la medición. Esa es una desventaja. La siguiente herramienta que voy a utilizar es esta pinza amperimétrica, que directamente tiene una pantalla LCD, así que me va a mostrar en números aquí cuánto está consumiendo. Este tipo de herramientas, las pinzas amperimétricas, siempre van a tener un botón en el cual nos ayuda a encerar la herramienta. Por ejemplo, en este momento, sin que haya colocado la herramienta, está marcando una cantidad muy pequeña de consumo de corriente. Así que con este botón de aquí yo lo aplasto y se acaba de encerar. Entonces, la gran ventaja de este tipo de herramientas es que directamente simplemente voy al circuito, abrazo el cable por donde cruza la corriente eléctrica y tengo inmediatamente la medición, que como se puede observar es de 1.7 amperios, lo está redondeando, 1.6 ahora. En el multímetro me está marcando 1.7. Yo confío más en la medición del multímetro porque está haciendo directamente la medición. Así que, bueno, está variando un poquito. 1.6, 1.7, no varía mucho. Tiene un desfase, se podría decir, de 100 miliamperios, que no es mayor inconveniente en ese tipo de consumos que son un tanto altos. Y por último, también voy a hacer la medición con esta pinza amperimétrica. La voy a encender. Esta directamente se tiene que utilizar con un osciloscopio. Entonces, de igual manera, como toda pinza amperimétrica, tiene este botón de aquí, que me sirve para encerar. Por ejemplo, el cero del canal 2, que es el que estoy utilizando, se encuentra más abajo del cero del osciloscopio. El momento que yo presiono este botón, como se puede observar, se va cada vez acercando más al cero. Exactamente ahí. Entonces ahora ya tengo encerada la herramienta. De donde está el cero del osciloscopio, de ahí mismo está partiendo. Entonces, de igual manera, esa nos ofrece una ventaja, que simplemente que yo tengo que ir a abrazar ese cable. Aquí hay escalas. Por ejemplo, me dice, a ver, antes de eso, una explicación. El osciloscopio lo único que puede medir directamente es voltaje. Por eso, si nosotros queremos medir otra unidad de medida, como por ejemplo intensidad de corriente, el osciloscopio tiene que valerse de un transductor. En este caso es la pinza amperimétrica, que va a transformar el campo magnético que se está creando por la circulación de corriente, va a transformarlo en un voltaje que va a poder ser visto en el osciloscopio. Entonces, me dice que por cada 1 miliamperio que cruce por aquí, el osciloscopio me va a marcar 10 milivoltios. Yo ya le he dado una configuración al osciloscopio para que directamente le di esta calibración que acabo de mencionar. Así que aquí vamos a ver directamente la medida en amperios. Entonces,
Coloco, muerdo simplemente o abrazo el cable por donde está circulando la corriente. Ahí lo acabo de abrazar. Y es importante que cierre por completo la pinza ampermétrica. Y en este momento acaba de suceder algo. Desapareció la línea. Es simplemente porque me está graficando al revés, porque he polarizado mal. Simplemente lo que tengo que hacer es darle la vuelta aquí la pinza ampermétrica. Listo, se cierra. Y ahí obtengo ya la medición. Voy a mover este cursor para ver cuánto es exactamente. Entonces ahí estoy moviendo el cursor número 1. Ahí está. Entonces me está marcando 1.8 amperios, que es prácticamente lo mismo que nos muestra la pinza. Bueno, esta ya se desfasó un poco, 1.6. Y el multímetro 1.8, porque es 79. O sea, aquí se está redondeando nada más. Entonces, este foquito de aquí está consumiendo 1.8 amperios. Lo que lo hace apto para poder verificar conexiones donde exista un flujo importante de corriente. 1.8 amperios es significativo. Por ejemplo, esta lámpara la utilizo mucho cuando tengo que hacer comprobaciones a la bomba de combustible. Yo sé que una bomba de combustible consume alrededor más o menos de unos 3, 4, 5 amperios. Así que normalmente si es que quiero verificar que le esté llegando positivo y negativo a la bomba de combustible, no lo hago con un multímetro, no mido voltaje, porque esa medida suele ser engañosa. Yo necesito cerrar con un consumidor el circuito para observar si es que existen caídas de voltaje. Ahí utilizo esta lamparita de aquí. Ahora he colocado este otro foquito, esta otra lámpara de pruebas que utilizo, del foco de uña. Y tenemos con el multímetro 0.367 amperios, lo que sería lo mismo 368 miliamperios. Eso con el multímetro. Con la pinza ampermétrica tenemos 0.3 amperios. Y con la pinza ampermétrica del osciloscopio, de igual manera, voy a bajar el cursor. Ahí me bajé de más. Ahí, 360 miliamperios. ¿Sí? Entonces, este foquito de uña consume 1/3 de amperio, 360 exactamente, 360 miliamperios. Este tipo de comprobadores con este foquito pequeño lo utilizamos normalmente nosotros. Abrimos estas patitas que tiene, las ponemos recta y lo utilizamos para medir directamente pulsos de inyección en el conector. Esto lo hacemos con conocimiento de causa, porque sabemos que en vehículos a gasolina el consumo promedio de un inyector es cercano a 1 amperio. Entonces, si este foquito consume 1/3 de amperio, es totalmente seguro probarlo con esto. Bueno, ahí puede haber criterios, pero lo estoy hablando desde el punto de vista técnico con pruebas. Ahora estoy colocando esta lamparita de prueba, Testline o comprobador de corriente, y tenemos una medición de 125 miliamperios, o lo que sería lo mismo 0.125 amperios. Eso con el multímetro. Esta pinza perimétrica ya no nos da medición aquí. Es porque la estructura de esta pinza es creada para medir intensidades de corriente más altas, hasta 300 amperios. Así que no está diseñada para medir consumos tan pequeños como esto. Existen otras pinzas amperimétricas que sí permiten, que tienen pantalla LCD y permiten ver consumos menores. Simplemente habría que buscar una de un rango inferior. Bueno, en este caso ya, de aquí en adelante ya no podemos utilizar esta porque son consumos súper pequeños. Y la pinza del osciloscopio nos está marcando en este momento 110 miliamperios, que es lo mismo que aparece en el multímetro. ¿Sí? Es pequeño este consumo. Ahora estoy comprobando esta lámpara de aquí y tenemos con el multímetro un consumo de 35 miliamperios, lo que sería lo mismo 0,035 amperios. Bueno, esta lámpara de acá ya la descartamos porque un consumo tan pequeño no lo va a detectar. Y esta otra, con el osciloscopio, tengo calibrado a
20 milivoltios por cada división. Aquí se encuentra el 0. Entonces tenemos 20. He lanzado el cursor a la mitad de esta línea y tenemos 43 miliamperios. Prácticamente lo mismo. Por último, estoy probando este foquito LED y el multímetro me indica que tengo una medida de 7 miliamperios, lo que vendría a ser lo mismo 0.007 amperios. Bueno, aquí al ser una medida tan pero tan pequeña, ya el osciloscopio no es la mejor forma de medirlo. En este caso sería el multímetro. Este es un multímetro de muy buena calidad, ya lo hemos probado mucho tiempo y ha sido muy exacto en el campo automotriz. Su función principalmente es automotriz. Así que, como se pudo observar, todas estas lámparas de prueba son necesarias. En el taller las utilizamos. En casos en particular, las utilizamos a cada una de ellas. Ya mencioné algunos casos. Por ejemplo, la que menos consume, esta de aquí, es ideal para hacer revisiones ya de componentes electrónicos. Por ejemplo, si queremos verificar el funcionamiento de algún componente en una placa electrónica, se vuelve muy importante el tener ese tipo de comprobadores. Así que ese es el tema que he querido traerles en este video. Gracias por haberlo visto. Nos ayudan mucho y nos permiten seguir trayendo ese tipo de contenido si comparten nuestros videos principalmente. Gracias por haberlo visto y hasta la próxima.